Con más de 450 libras, King Kong Bundy se movía como un hombre de la mitad de su tamaño en su apogeo. Este monstruo exigió que los árbitros contaran hasta 5 porque 3 segundos no eran suficientes para demostrar su dominio total. Pero en 2019, el condominio ambulante se enfrentaría a su oponente final, y esta vez ni siquiera un conteo de 5 podría salvarlo. En 1955, Chris Allen Pally nació en Woodbury, Nueva Jersey. Mientras crecía, Chris siempre fue más grande que la mayoría de los niños de su edad. Pero no solo era grande, era un atleta natural que dominó la lucha libre amateur, ganando 2 campeonatos regionales antes de graduarse en 1974. Después de la secundaria, Chris se dirigió a la escuela de lucha libre Monster Factory de Larry Sharp en Belmar, Nueva Jersey, el lugar donde se creaban los gigantes. El 7 de marzo del 80, uno debutó en la Federación Mundial de Lucha Libre como Chris Kanyon, anotando su primera victoria contra el fuerte Kobayashi 4 meses después. Pero fue en Texas, con el campeonato de clase mundial Wrestling League, donde Chris Pally se transformaría en el legendario King Kong Bundy. Chris Pally comenzó como Big Daddy Bundy, pero ese nombre era solo el principio. Todo cambió cuando se metió en una desagradable disputa con la familia real de la lucha libre de Texas, los Von Erich. Fue entonces cuando unió fuerzas con el hábil manager Gary Hart, quien vio algo especial en el gran hombre. Hart sabía exactamente qué hacer. Renombró a su enorme luchador como King Kong Bundy, al igual que el famoso monstruo de la película. Bundy era enorme, intimidante e imposible de ignorar. A veces, las mejores cosas en la lucha libre suceden por accidente. Durante sus acaloradas batallas con los Von Erich, Bundy perdió su cabello en un combate. En lugar de ser un revés, esto se convirtió en su aspecto característico. Esa enorme cabeza calva lo hizo destacar de todos los demás luchadores. No te podías perder a King Kong Bundy cuando entraba en una arena. Después de dejar su marca en Texas, Bundy se puso en camino para convertirse en un luchador aún mejor. Viajó por todo el país, luchando en diferentes territorios y aprendiendo nuevos trucos en el camino. En la Asociación Estadounidense de Lucha Libre, aterrorizó a sus mayores estrellas, pero su mayor logro durante este tiempo llegó en la lucha por el campeonato de Georgia. Allí, se asoció con un misterioso luchador enmascarado conocido como la Superestrella, y juntos hicieron algo increíble. Vencieron a los imparables Road Warriors por el campeonato nacional en parejas de la NWA. Los Road Warriors eran considerados casi imbatibles, así que esto fue un gran logro. Pero fue en Mid-South Wrestling donde Bundy tuvo una idea que lo haría verdaderamente único. No estaba satisfecho con el conteo regular de 3 que todos los demás luchadores usaban. No, King Kong Bundy exigió que el árbitro contara hasta 5. Esto no era solo alarde, era una psicología brillante. Cada vez que inmovilizaba a alguien con un conteo de 5, enviaba un mensaje claro a todos los que miraban. No solo estoy derrotando a estos tipos, los estoy destruyendo. Este conteo de 5 se convirtió en su tarjeta de presentación, algo que los fanáticos esperaban cada vez que subía al ring. Cuando King Kong Bundy irrumpió en la WWF el 16 de marzo del 85, todos sabían que algo enorme estaba a punto de suceder. La WWF había estado ejecutando promociones durante semanas, diciéndoles a los fanáticos que un monstruo venía. Cuando Bundy finalmente atravesó la cortina en la lucha libre de campeonato, las mandíbulas cayeron. El pobre Mario Mancini estaba en el ring, probablemente deseando haber llamado para decir que estaba enfermo ese día. Lo que sucedió después no fue solo un combate, fue una demolición que tuvo a los fanáticos al borde de sus asientos. El Bocazas manager Jimmy Hart estaba sonriendo de oreja a oreja, sabiendo que acababa de desatar la nueva pesadilla de la lucha libre en la WWF. Pero fue en la primera WrestleMania, en la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden, donde Bundy realmente hizo historia. Su oponente esa noche fue Special Delivery Jones, un duro veterano que había estado en innumerables batallas, pero nadie estaba listo para lo que sucedió después. Sonó la campana, y antes de que los hot dogs en el puesto de concesión pudieran enfriarse, todo había terminado. 9 segundos. Eso fue todo lo que tomó.
Bundy aplastó a S.D. Jones en la esquina con su brutal avalanche splash, seguido de su big splash aplastante en el medio del ring. El árbitro no pudo contar lo suficientemente rápido, incluso con Bundy exigiendo su marca registrada de 5 conteos. Los fanáticos de la lucha libre habían visto combates rápidos antes, pero esto era diferente. Esta fue una declaración que resonó en el mundo de la lucha libre. King Kong Bundy no solo era grande, era imparable. Durante todo el verano del 85, Bundy dejó un rastro de oponentes rotos en todo el país. Pero todo cambió en septiembre, cuando Jimmy Hart hizo un trato que sacudiría el mundo de la lucha libre. Cambió a Bundy al mejor manager de la lucha libre, Bobby "The Brain" Heenan. El cerebro sabía exactamente qué hacer con su nuevo monstruo. Apuntó a Bundy directamente al objetivo más grande posible, el legendario André the Giant. Ahora, desafiar a André no era algo que los luchadores hicieran a la ligera. Desde el 74, el gigante había estado invicto durante 15 años. Pero Bundy no solo desafió a André, lo emboscó durante un combate e hizo lo impensable. Atrajo a André a la esquina y le dio splash tras devastador splash hasta que el esternón de André en realidad se quebró bajo el impacto. El mensaje fue clarísimo. King Kong Bundy no le tenía miedo a los gigantes, los rompía. Este no era solo el ángulo de una lucha libre. Este fue el momento en que Bundy demostró que podía destruir a cualquiera, sin importar cuán grande o legendario fuera. El ataque a Andre the Giant no fue solo un evento aislado. Dio inicio a algunos de los combates más emocionantes del 85. Los fanáticos de la lucha libre no podían esperar para ver a estos gigantes enfrentarse. Todo comenzó a calentarse en el evento principal de la noche del sábado, que fue un gran acontecimiento, porque la lucha libre rara vez se transmitía por televisión en ese entonces. El 3 de octubre del 85, todos sintonizaron para ver una explosiva lucha por equipos. En una esquina, King Kong Bundy se asoció con otro gigante, Big John Studd. En la otra esquina estaba Andre the Giant, que todavía se recuperaba de su esternón lesionado, junto al powerhouse Tony Atlas. El edificio estaba eléctrico esa noche, se podía sentir la tensión en el aire, pero eso fue solo el calentamiento. La WWF aumentó las apuestas aún más en la segunda lucha cuando Andre trajo a la estrella más grande de la lucha libre, el campeón de la WWF, Hulk Hogan. Imagínense esta escena. Andre the Giant y Hulk Hogan, probablemente los dos luchadores más famosos del mundo, parados juntos en una esquina mientras Bundy y Studd, dos monstruos enormes, esperaban en la otra. Estas luchas mostraron a todos un lado diferente de Bundy. Claro que era devastador en las luchas individuales, pero ahora estaba demostrando que podía ser igual de dominante en la acción por equipos. No era solo un destructor en solitario, era un luchador inteligente que podía trabajar con un compañero para derribar incluso a las estrellas más grandes del negocio. Todo salió bien. El 23 de septiembre del 85, en el Madison Square Garden, el estadio más famoso del mundo, lo llamaron el Duelo Colosal. Y ese nombre no era solo una exageración. Imagínense a André el Gigante, con sus 7,4 pies de altura y casi 500 libras de peso, finalmente poniendo sus manos sobre Bundy uno a uno. El Garden estaba lleno hasta las vigas. Aunque Bundy no ganó el combate, algo más importante sucedió esa noche. Demostró que pertenecía al ring con el legendario André el Gigante. Recuerden que muy pocos luchadores podían siquiera enfrentarse a André, y mucho menos darle una pelea real. Pero Bundy no solo se enfrentó a él, hizo que André trabajara más duro que en años. Después de esa noche, nadie podía decir que Bundy era solo otro tipo grande. Se había ganado su lugar entre los monstruos de élite de la lucha libre. Después de demostrar que podía con André el Gigante, King Kong Bundy tenía los ojos puestos en un premio aún mayor: el campeonato de la WWF alrededor de la cintura de Hulk Hogan. Pero Bundy no solo desafió cortésmente a Hogan a un combate. No, hizo una declaración que sorprendió al mundo de la lucha libre en Saturday Night's Main Event. Junto con su enorme compañero, el magnífico Moroco, Bundy lanzó un ataque sorpresa contra Hogan que dejó a los fanáticos sin aliento. Esta no fue la típica paliza de lucha libre.
Golpearon a Hogan tan fuerte que en realidad le rompieron las costillas. En las semanas siguientes, cada vez que Hogan respiraba, se podía ver el dolor en su rostro. Esto no era solo una historia de lucha libre. Esos moretones eran reales, y todos lo sabían. Este brutal ataque preparó el escenario para algo enorme. El evento principal de WrestleMania 2 el 7 de abril del 86. Pero Hogan y Bundy no solo iban a tener un combate normal. No, iban a estar encerrados dentro de una jaula de acero. La preparación para este combate fue intensa. Cada vez que Bundy aparecía en la televisión, les recordaba a todos cómo había lastimado las costillas de Hogan y prometía terminar el trabajo. Mientras tanto, dentro de la jaula, Hogan vendía esas costillas lastimadas, lo que hizo que los fanáticos se preguntaran si su héroe podría sobrevivir atrapado en una jaula con este monstruo. Cuando finalmente llegó WrestleMania 2, la atmósfera era eléctrica. Imagínense esta escena. La enorme jaula de acero bajando alrededor del ring, la figura intimidante de Bundy llenando una esquina y Hogan, todavía favoreciendo esas costillas lesionadas, caminando en la otra. Lo que siguió fue algo de lo que los fanáticos de la lucha libre todavía hablan hoy. Bundy usó cada centímetro de esa jaula, arrojando a Hogan contra el acero, aplastándolo en las esquinas y estando increíblemente cerca de ganar el título varias veces. Los fanáticos estaban de pie, conteniendo la respiración con cada caída cercana. ¿Podría ser esta la noche en que Hulkamania murió? Pero justo cuando parecía que Bundy realmente podría lograrlo, Hogan encontró esa fuerza sobrenatural por la que era famoso. Luchando contra el dolor de sus costillas lesionadas, se las arregló para realizar su legendario leg drop, el movimiento que había acabado con innumerables oponentes antes. Aunque Bundy no ganó el título esa noche, hizo algo igual de importante. Ayudó a que WrestleMania se sintiera como el evento más grande en la lucha libre. Este no fue solo otro combate. Fue una guerra entre gigantes que demostró que WrestleMania era realmente el Super Bowl de la lucha libre. Después del gran combate en jaula con Hogan, Bundy no había terminado de causar impacto. Se asoció nuevamente con su antiguo compañero Big John Studd, y juntos tropezaron en una de las disputas más extrañas y fascinantes en la historia de la lucha libre: el misterio de The Machines. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Un grupo de luchadores enormes comenzó a aparecer con máscaras, llamándose a sí mismos The Machines. El líder era Giant Machine, y algo en él parecía realmente familiar. Bobby The Brain Heenan comenzó a juntar las piezas. Estaba convencido de que Giant Machine era, en realidad, André el Gigante disfrazado. Verán, André había sido suspendido en ese momento, y Heenan creía que esta era su forma inteligente de colarse de nuevo en la WWF. Bundy y Studd se convirtieron en detectives de lucha libre, tratando de demostrar que era André debajo de esa máscara. Cada semana intentaban nuevas formas de exponer a Giant Machine, midiendo sus huellas, comparando sus movimientos con los de André, e incluso tratando de arrancarle la máscara durante los combates. Esto ya no se trataba solo de lucha libre, era como un espectáculo de misterio mezclado con atletismo. Los fanáticos llenaron arenas para ver estos salvajes combates de 6 hombres, donde Studd y Heenan se enfrentarían a diferentes combinaciones de The Machines y sus compañeros. Los combates estaban llenos de drama y comedia, con Heenan señalando constantemente la evidencia de que Giant Machine era André, mientras Bundy y Studd intentaban desenmascarar a sus misteriosos oponentes. Pero eso no es todo lo que Bundy estaba haciendo durante este tiempo. Él y Studd pusieron sus miras en los campeones en parejas de la WWF, los British Bulldogs, Davey Boy Smith y The Dynamite Kid. Esto fue realmente interesante porque mostró un lado completamente diferente de Bundy. Los Bulldogs eran mucho más pequeños pero increíblemente rápidos y contundentes. Todos se preguntaban cómo un monstruo como Bundy manejaría a estos oponentes veloces, pero demostró que podía hacer más que aplastar personas. Adaptó su estilo, mostrando que podía seguir el ritmo de los Bulldogs a un paso más rápido. Seguro, nunca ganaron los títulos en parejas, pero estos combates demostraron que Bundy no era solo un gigante de un solo truco. Podía trabajar con cualquiera, grande o pequeño, y hacer que los combates fueran emocionantes.
Más tarde en la vida, Bundy sorprendió a todos al subirse a los escenarios de los comedy clubs. Así es, el mismo hombre que exigía 5 conteos y aplastaba a los oponentes en jaulas de acero, ahora hacía reír a la gente a propósito. Cambió los golpes de cuerpo por frases ingeniosas, demostrando que tenía un ingenio rápido para igualar su imponente tamaño. Pero el 4 de marzo de 2019, el mundo de la lucha libre perdió a un verdadero gigante. Chris Pallis, conocido por millones como King Kong Bundy, falleció en su casa en Glassboro, Nueva Jersey. Tenía solo 63 años y se fue demasiado pronto debido a complicaciones de la diabetes. La misma ciudad donde comenzó su increíble viaje, ahora se despedía de uno de los personajes más inolvidables de la lucha libre. Cuando miramos hacia atrás en la carrera de King Kong Bundy, vemos mucho más que solo otro hombre grande en la lucha libre. Antes de él, la mayoría de los luchadores gigantes simplemente se tambaleaban por el ring usando su tamaño y nada más. Bundy cambió todo eso. Era un hombre enorme que podía moverse como alguien de la mitad de su tamaño, contar historias en el ring, hacer reír en televisión un día y aterrorizar a la audiencia en una jaula de acero al siguiente. El mayor legado de Bundy en la lucha libre fue mostrarles a los grandes hombres del futuro lo que era posible. Participó en los eventos principales de las primeras 2 WrestleMania, ayudando a convertir esos espectáculos en el fenómeno global que son hoy. Rompió el esternón de Andre the Giant, se enfrentó a Hulk Hogan en una jaula de acero e incluso hizo que la gente tomara en serio los combates de personas pequeñas en WrestleMania 3. Podía trabajar con cualquiera, de cualquier estilo y tamaño, y hacer que su oponente se viera bien. Después de Bundy, ser un luchador gigante ya no era suficiente. Tenías que tener personalidad, adaptarte a diferentes tipos de oponentes y saber cómo entretener al público. Cada vez que ves a un luchador gigante moderno moverse rápidamente o hacer una promo divertida, estás viendo un poco de la influencia de Bundy. Los fanáticos de la lucha libre de hoy pueden ver clips de King Kong Bundy y pensar en él como una estrella del pasado, pero quienes lo vieron en su mejor momento, quienes sintieron la arena temblar cuando ejecutaba su devastador avalanche splash, quienes contaban con él hasta 5, saben que estaban presenciando algo especial. Pero el 4 de marzo de 2019, el mundo de la lucha libre perdió a un verdadero gigante. Chris Pallis, conocido por millones como King Kong Bundy, falleció en su casa en Glassboro, Nueva Jersey. Tenía solo 63 años y se fue demasiado pronto debido a complicaciones de la diabetes. La misma ciudad donde comenzó su increíble viaje, ahora se despedía de uno de los personajes más inolvidables de la lucha libre. Cuando miramos hacia atrás en la carrera de King Kong Bundy, vemos mucho más que solo otro hombre grande en la lucha libre. Antes de él, la mayoría de los luchadores gigantes simplemente se tambaleaban por el ring usando su tamaño y nada más. Bundy cambió todo eso. Era un hombre enorme que podía moverse como alguien de la mitad de su tamaño, contar historias en el ring, hacer reír en televisión un día y aterrorizar a la audiencia en una jaula de acero al siguiente. El mayor legado de Bundy en la lucha libre fue mostrarles a los grandes hombres del futuro lo que era posible. Participó en los eventos principales de las primeras 2 WrestleMania, ayudando a convertir esos espectáculos en el fenómeno global que son hoy. Rompió el esternón de Andre the Giant, se enfrentó a Hulk Hogan en una jaula de acero e incluso hizo que la gente tomara en serio los combates de personas pequeñas en WrestleMania 3. Podía trabajar con cualquiera, de cualquier estilo y tamaño, y hacer que su oponente se viera bien. Después de Bundy, ser un luchador gigante ya no era suficiente. Tenías que tener personalidad, adaptarte a diferentes tipos de oponentes y saber cómo entretener al público. Cada vez que ves a un luchador gigante moderno moverse rápidamente o hacer una promo divertida, estás viendo un poco de la influencia de Bundy. El condominio ambulante puede haber desaparecido, pero el modelo que creó para los futuros gigantes de la lucha libre permanecerá para siempre. Descansa en paz, King Kong Bundy, y gracias por hacernos contar hasta 5.